Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es María Virginia Prado Mendoza y respecto a mi proyecto integrador, al ejercicio que nos dejaron, pues bueno, mi trabajo fue el siguiente: sacar las medidas de un rectángulo que será, bueno, se formará un cartón para, para una caja, y entonces tenemos que mide 60 de altura por 80 de base, por lo que se tienen que quitar 4 esquinas para que se pueda formar bien la caja. Entonces empezamos a desarrollar las fórmulas en las que, para saber la medida de cada superficie, como lo venimos viendo: superficie 1, superficie 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a trabajar nuestra fórmula, en donde S1 es igual a 60 por 2x, que es esta x, la de acá arriba. Eso va a ser para mi superficie 1. Lo mismo será para la superficie 2, y en el caso de la superficie 3 y 4 será 80 menos 2x, que es esta x y esta otra. ¿Sale? S5 cambian sus medidas, pero ahorita lo vamos a checar. Y entonces empezamos a despejar la variante, que es x, haciendo la fórmula así: 60 menos 2x, S1 es igual a x por 60 menos 2x, en donde nos da la primer fórmula, o el primer resultado, menos 2x al cuadrado más 60x. Este mismo resultado va a ser igual para la superficie 2. Posteriormente vamos a sacar el de la superficie 3, que tenemos que es 80 centímetros menos las 2x que tenemos aquí, que todavía no sabemos cuánto miden, por lo que, siguiendo la fórmula, S3 es igual a x por 80 menos 2x, y nos va a dar como resultado menos 2x al cuadrado más 80x, y este mismo resultado va a ser igual para la superficie 4, porque tienen las mismas medidas, ¿sí? Nos faltaría S5. S5 lo vamos a representar de esta manera, que es 60 menos 2x, que ya lo habíamos checado. Esto mide 60, y las 2x que se le quitan, por 80, que es por 80 menos 2x, que ya sabemos que es la base, por las 2x que no sabemos cuál es la medida aún. Y como la superficie de un rectángulo es base por altura, por eso hacemos esta multiplicación así. Y entonces, al empezar a despejar, 60 por 80 son 4.800, perdón. Y luego tenemos que 60 por 2x son menos 120x. Y luego posteriormente vamos a multiplicar 2x por 80, me va a dar menos 160x. ¿Por qué menos? Porque menos por más, el signo es menos. Y luego tenemos menos 2x por menos 2x es igual a 4x al cuadrado. Y entonces, haciendo la factorización, tenemos que primeramente va 4x al cuadrado menos, aquí se suman negativo con negativo, 160x más 120x es igual a 280x, más los 4.800. Y esa es la superficie, ese es
la expresión algebraica de mi superficie 5, ¿sí? Posteriormente nos dice que saquemos la suma total, como lo es de todo el cartón con el que se va a hacer la caja. Y entonces, aquí la superficie va a ser igual a superficie 1 más superficie 2 más superficie 3 más superficie 4 más superficie 5. Y entonces vamos a hacer una suma lineal, como es el caso. Y vamos a jalar nuestras fórmulas, lo que es para S1, S2, y luego posteriormente vamos a jalar para S3, S4, que está aquí. Y luego vamos a traer para S5 la fórmula. Y entonces vamos a hacer la suma lineal. Haciendo nuestra suma queda que S es igual a 4x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si sumamos todos los negativos nos dan 8x al cuadrado. Y entonces, si a menos 8x al cuadrado le quitamos 4x al cuadrado positivos, me quedan menos 4x al cuadrado. Y luego posteriormente hacemos la suma. 60x más 60x son 120x más 80x y 80x son 160x, que sumados me dan 280 positivos, obvio. Y entonces la fórmula de S5 está en negativo. 280 positivos más menos 280x es igual a 0. Y ahí ya eliminamos esa incógnita. Esto queda eliminado, ¿sí? Posteriormente, entonces nos vamos más 4.800, que es una cantidad de nuestra multiplicación en S5. Y tenemos como resultado de esta superficie menos 4x al cuadrado más 4.800. Posteriormente nos pide que calculemos el volumen. Si el volumen no lo sabemos, es la variante X por la superficie 5, en el que más bien X representa la altura por la superficie. Y entonces tenemos que volumen es igual a X, que representa la altura, por la formulita que tenemos de S5, la bajamos, dando como resultado igual volumen es igual a X por 4 es igual a 4x al cubo menos X por 280 por menos 280 es igual a menos 280x al cuadrado más X por 4.800 es igual a más 4.800x. Esa es una primera parte. Ok, bueno, continuamos y nos dice la pregunta. Dice, ¿cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Entonces vamos a retomar. Ya nos da un valor para la altura que es 7 y vamos a localizar su valor total. Entonces tenemos aquí la fórmula nuevamente. Nos traemos nuestra fórmula del volumen y la vamos a pasar aquí, ¿sí? Y entonces empezamos a hacer las conversiones. Tenemos 4 por 7, que es el número de la altura, al cubo, menos 280 por 7 al cuadrado,
más 4800 por 7. Y entonces tenemos el resultado que es 7 al cubo son 343 por 4 y nos da como resultado 1372. Luego, menos 280 por 49, que es el resultado de 7 por 7, nos da 13.720. Más 4.800 por 7 me da como resultado 33.600. Haciendo nuestra factorización de positivos y negativos, tendremos como resultado 21.252 centímetros cúbicos. Ese va a ser el volumen de la caja, si la altura fuera de 7 centímetros. Ahora, en el caso que sigue dice, ¿cuál es la superficie de la caja si su altura es de 4 centímetros? Ok, vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos la incógnita que es 4. La altura es de 4. Entonces, aquí vamos a jalar nuestra fórmula de la superficie, que era esta que ya habíamos localizado. Y entonces es S igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Y entonces empezamos a despejar. S es igual a menos 4 por 4 al cuadrado, que es la altura que nos da, más 4800. S es igual a menos 4 por 4 por 4, 16. Y nos da como resultado menos 64, porque menos por más es menos. 4 por 16 son 64, más los 4800 que tenemos. Hacemos nuestra suma de positivos y negativos y nos da como resultado 4736 centímetros cúbicos. Esa va a ser, cuadrados, perdón. Esa va a ser la superficie de la caja. Otra de las cuestiones o preguntas que nos hace dice, si se requiere de la superficie de la caja, si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe de medir la altura de la caja? Y entonces sabemos que ya nos está dando una cantidad, superficie es igual a 1000, y entonces nos volvemos a jalar nuestra fórmula de la superficie nuevamente, que es esta. Y entonces tenemos que S es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Y vamos a sustituir a S por 1000, que es igual a menos 4x al cuadrado más 4800. Y entonces decía en el tema que este lado debe de estar igual al lado de aquí. Entonces para eliminar 4800, vamos a hacerlo negativo y se lo restamos. De este lado, por lo tanto, si aquí lo estoy restando, aquí también tengo que restarlo. Y entonces me quedan menos 4800 más 1000 son 3800. Y si yo aquí despejo 4800 menos 4800, me queda menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Para seguir continuando, aquí tuve que dividirlos, sacarles cuarta, que es 4 entre menos 4, me va a dar igual a x cuadrada, y 4 entre 3800 me da 950. Para llegar a mi resultado, debo de sacar aquí raíz cúbica. Raíz cúbica de 950 son 30.82. Raíz cúbica de x al cuadrado
es X. Y entonces mi resultado va a ser que la superficie, si la superficie de la caja es de 1000 centímetros, la altura debe de medir 30.82 centímetros. Y luego tenemos acá otra. Nos hace otra pregunta. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Y entonces ya nos está dando la incógnita, que es igual a 0 centímetros para la superficie que vamos a buscar. Nuevamente retomamos la formulita de la superficie y empezamos a factorizar, que es igual a menos 4 por 0 al cuadrado más 4800, y entonces tenemos que números multiplicados por 0 pues va a dar 0. Entonces tenemos 0 más 4800, el resultado van a ser 4800. Esa es la superficie. En el caso del volumen, que también nos dice que es 0, nos traemos nuevamente igual la fórmula del volumen y empezamos a despejar colocando el 0 en la posición de la X, como se muestra en el ejemplo, ¿sí? Y obvio, 0 a la tercera potencia, 0 por 4, 0. Y lo mismo pasa con este número, menos 280, bueno, 0 por 0, 0 por menos 280 es igual a 0. Y 4800 por 0 pues es igual a 0, por lo tanto mi volumen es de 0 centímetros. Ok, continuando con lo que nos pide el proyecto, dice: considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 pesos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en el forro todo el interior de la caja. Y entonces hicimos esta tablita, ¿sí? Donde pusimos superficie 1, superficie 2, superficie 3, 4 y 5. Hicimos la expresión algebraica de cada una de las superficies que ya las habíamos tenido en nuestro primer ejercicio. Ahí está, para S1, S2, S3, S4 y S5. Y entonces las representamos aquí tal cual las habíamos ya realizado. Y entonces nos dice que vamos a sustituir la variante, que es la altura de la caja por 2. Tenemos lo que son las bases y vamos a multiplicarlas por 2, que es lo que nos dice el ejemplo. La altura de la caja es de 2 centímetros. Vamos a calcular entonces. Y aquí ponemos nuestra fórmula. Ya la tenemos acá y la empezamos a desarrollar, que es menos 2 por 2 al cuadrado más 60 por 2, en donde 2 por 2 son 4, por 2 8 y por el signo es negativo, menos 8 más 60 por 2, 120, que va a ser igual a 112 centímetros cuadrados. Lo mismo va a pasar para la siguiente superficie, para S2, y vamos a multiplicarlos por el costo,
que nos indica aquí que las paredes son de 1.50. Y entonces haciendo la multiplicación de 112 por 1.50 me dan 168 pesos para S1, para S2. Vamos a realizar lo mismo con S3 y S4, ¿sí? Y empezamos a desarrollar menos 2 por 2 al cuadrado más 80 por 2. Perdón. Y entonces tenemos que 2 por 2, 4. Por menos 2 son menos 8, más 80 por 2, 60, que va a ser igual a 152 centímetros cuadrados por el costo del forro, que es de 150, nos da un total de 228. Y lo mismo va a hacer para nuestra superficie 4, ya que son las mismas medidas para ambas. En el caso de S5, que cambia, volvemos a traer las medidas, la formulita que ya la habíamos hecho. Y entonces tenemos que es 4 por 2 al cuadrado menos 280 por 2 más 4800. Y entonces tenemos que 2 por 2 son 4, por 4, 16, menos 2 por 2, menos, perdón, 280 por 2 son menos 560, más los 4800 nos da un total en la superficie de 4256 centímetros cuadrados. Pero dice que ese forro para la base va a costar 3 pesos cada centímetro cuadrado, por lo que hacemos nuestra multiplicación dándonos un total de 12,768 pesos. Y entonces queremos saber de cuánto fue el total de todo el forro. Hacemos nuestras sumas correspondientes y nos da un total de 13,560 pesos. Por último, y ya para terminar, tenemos que, dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 4 centímetros. Y entonces ya nos da un valor, ¿sí? X es igual a 4 y vamos a calcular el volumen. Entonces, una vez más, jalamos nuestra fórmula del volumen y tenemos que 4 por 4, que es nuestra variable, que ya no la dan, al cubo, menos 280 por 4 al cuadrado, más 4800 por 4, que es el valor de X, los 4 de cada cantidad. Y luego tenemos que, siguiendo con el desarrollo, tenemos que 4 al cubo por 4 me da 256 positivos. Y luego tenemos que 4 por 4 son 16. Por 280, que es negativo, nos da una cantidad de 4480 negativos, obvio, más 4800 por 4 es igual a 19200. Y haciendo nuestras sumas de positivos y negativos, tenemos que como resultado me va a dar 14,976 centímetros cúbicos porque estamos hablando de volumen.
Y si nos dice que recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, entonces tenemos que nuestro resultado lo vamos a dividir por los 1000 centímetros cúbicos, dándonos como resultado 14.976 litros. Eso es en cuanto a volumen. Acá nos dice que recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. En la anterior había sido de 4 y en esta vamos a hacerla de 7 centímetros. Entonces nuestra variante ya está, es 7 y vamos a calcular el volumen. Una vez más nos traemos nuestra formulita del volumen y en vez de la X vamos a poner perdón, el 7. Y así como lo muestra el ejemplo. 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800 por 7. En el que tenemos como resultado de esta multiplicación 1372 menos 13.720, que es el extracto de esto, más 33.600, que fue multiplicando esto por esto. Y haciendo nuestra suma de positivos y negativos, nos da como resultado 21.252 centímetros cúbicos. Y entonces, como nos dice que los litros, que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, lo dividimos entre 1000, dándonos como resultado 21.252 centímetros cúbicos. Espero que hayas entendido. Gracias si es que estás viendo este video y mis mejores saludos para ti.